En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 12. Perdón. Libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18, perdón. Dice así la palabra de Dios, dice, antes del quebrantamiento, ¿sí? Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice la palabra que el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. Si se fijan ustedes, en esta porción de las Sagradas Escrituras, el Señor nos dice que nada pasa por casualidad, nada de lo que acontece en la vida de nosotros es fruto de una casualidad. Todo es fruto de una ley que se llama causa y efecto, ¿sí? O como siembras cosechas, si lo quieren ver desde el punto de vista espiritual. Nada pasa por casualidad. De la manera como yo vivo, de la manera como yo elijo, de la manera como yo encamino mi vida, es del fruto que yo voy a recibir. Y por eso dice la palabra en el verso 18 que antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, oye, traigo una prueba dificilísima, traigo un quebrantamiento ahí, todas las cosas que me están saliendo mal. Y dice Dios, hay una causa. El diablo, el mundo, mi jefe, mi esposo, mis hijos, mi suegra. Algo estás haciendo mal. Y de alguna manera Dios muchas veces frena las cosas para llamar la atención y decirle, haz un alto en tu vida. Algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo o algo estás dejando de hacer que está dándote la vida a ese fruto. Y a veces nosotros nos empecinamos en que no queremos entender, que tenemos que hacer cambios. De alguna manera Dios nos habla, nos da alertas. No sé si ustedes han visto que antes de una desviación, con kilómetros de anticipación te van avisando. Aguas, dentro de tantos metros, reduce la velocidad porque va a haber una desviación, y luego van pasando, falta 1 kilómetro, faltan 500 metros, y luego todavía a veces te ponen como luces amarillas por si estás de noche y estás todo medio dormido, que veas que tienes que ir bajando la velocidad, tienes que ir metiéndole freno, tienes que meter cambios, tienes que hacer cambios en tu vida. Pero si no le haces caso a esos avisos, si no le haces caso a esas señales, si no le haces caso a esa manera como Dios te habla, tarde o temprano pagas la consecuencia. Porque nada pasa por casualidad. Y dice la palabra de Dios en el verso 18 que antes de la caída, dice la altivez de espíritu. Cuando nosotros estamos teniendo problemas, no pasan de golpe, ¿sí? No es de que digas,
Ay, hermano, pues llegué al trabajo y no sé qué me pasó. Son tan injustos que de repente me dijeron, aquí está tu dinero y ya se te acabó el contrato. Pero no sé, es que son tan malos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿y por qué? ¿Te dijeron por qué? No me dijeron. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar por qué. No, hermano, ni para qué preguntar porque son bien malos. No quieres ver. Vamos a ver, vamos, ándale, yo te llevo de la mano. Y vamos a ver, y sacan tu expediente y, a ver, vamos a ver usted, Panchito López de Medrano, a ver, vamos a ver. Bueno, usted tiene aquí, 3 meses y hay una nota de que aquí usted ha estado llegando más de 2 veces a la semana, ha estado llegando 20 minutos tarde. Y te empiezas a mirar como que la Virgen te habla, ¿verdad? Y luego te dicen, y hubo un aviso de que usted tenía tiempo para comer y se quedó 10 minutos más en el comedor. Y luego acá, hace un mes, hasta hay un aviso y una llamada de atención de que lo pescaron nomás platicando con las muchachas y estaba distrayendo al personal y no estaba haciendo su trabajo. Entonces, va sumando cositas chiquitas. Y si no, y Dios permite, Dios es justo, es lo que tú tienes que entender. Dios es justo y te da señales chiquitas, con voz suave, con voz de una manera que tú puedas entender, sin alarmarte, y te está diciendo, no estás haciendo las cosas bien. Estás abusando de la confianza, estás haciendo las cosas a tu manera. Pero si hay altivez en tu espíritu, la altivez, el decir, no, yo, no pasa nada, yo soy amigo del jefe, yo. Si tú empiezas a querer hacer las cosas a tu manera, eso hace que se haga una ceguera en tu interior. No puedes ver. No ves porque tú crees que estás bien. Cuando hay altivez en tu espíritu, como dice la palabra, cuando hay soberbia, la soberbia hace que tú te cierras, hay una cerrazón en tu mente, en tu corazón, y dices, no, yo estoy bien, yo. Y entonces, por más que Dios te esté diciendo, espérate, tienes que hablar, no, yo estoy bien y que las personas se acomoden a mí. Yo no me voy a acomodar a las personas, espérate, no es así. Y entonces, si no cedes, pues vas en una señal, viene otra señal, faltan 100 metros, faltan 50 metros y tarde o temprano te vas y puedes chocar contra algo que está ahí de peligro o te vas fuera del camino y pasas un accidente y te empieza a doler, te empiezas a llorar, empiezas a patalear y empiezas a decir, ay, pobre de mí, soy una víctima, son tan malos y sigues en tu necedad. Y Dios en la vida siempre nos está dando avisos, nos está dando advertencias, que nosotros por nuestra altivez, por nuestra soberbia, por nuestra autosuficiencia, no queremos ver. No queremos ver, no pasa nada. Entonces, ese no pasa nada, ese de que yo lo puedo todo, ese de que ese es orgullo, eso es altivez de espíritu. Y eso hace que aprendas no con palabras, sino con sufrimiento. Que aprendas con golpes. Hay 2 maneras de aprender en esta vida. Con la mano derecha, hijito, por favor, cambia tu manera. Ya trabaja en ese carácter, por favor, ya no trates de hacer las cosas de tu manera. Estás con la mano derecha. Eres necio, hay altivez de espíritu, hay soberbia, te mantienes en tu postura. Tarde o temprano pagas la consecuencia. Y te viene el catorrazo, viene el abatimiento y empiezas a sentir dolor, te empiezas a sufrir y dice Dios, ¿qué necesidad tenías de pasar por eso? Yo no quería, yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte, yo quiero que te vaya bien. Y a mí no me gusta ver sufrir a mis hijos de oquis. Entonces Dios siempre tiene mucho poder, tiene su brazo derecho bien desarrollado, así bien musculoso, ¿verdad? Como de deportista, porque es el que más usa la mano derecha.
Pero él siempre está usando la mano derecha y con la mano izquierda tiene una pesa de como de 100 kilos y está haciendo esto. Con la mano izquierda y te está diciendo, ándale, ándale, mira, ándale por aquí y termina de platicar contigo y está haciendo esto. ¿No entiendes? Bueno, Dios te ama tanto que te tiene que dar un golpe con la mano izquierda para que... Pero que no había necesidad, dice, a mí no me gusta usar la mano izquierda, soy derecho, no soy zurdo. Entonces, a veces es lo que quiere decir ahí la Biblia, quiere decir la palabra de Dios ahí, de que antes del quebrantamiento hay una consecuencia, es la soberbia. El quebrantamiento es consecuencia de la soberbia y la caída es consecuencia de la altivez de espíritu. Y dice la palabra de Dios, por eso dice, es mejor humillar el espíritu con los humildes, vete por el camino de la humildad. Y una persona que es humilde es una persona que es dócil. ¿Sí? Una persona que es dócil es una persona que se deja guiar, se deja conducir, ¿sí? Se deja mandar. Oye, si vieras ese trabajador, qué bueno es muy mandable. No vas a batallar con él. Va a aprender el oficio, dile lo que tengas que hacer, él sí te va a hacer caso. Oye, es una maravilla ese trabajador. Y ese trabajador va desarrollando más, va creciendo más, va ganándose la confianza del patrón más que el que es necio, que el que es terco, el que le dice negro y dice blanco, el que quiere hacer las cosas a su manera. El que quiere obedecer de manera incompleta, porque obedece, pero cuando quiere, como quiere y donde quiere. Entonces, ese trabajador no lo vas a tomar en cuenta y dice, no, yo no quiero ponerlo como líder porque todos van a quererlo imitar. Pongo al que es más mandable, al que es más dócil, porque ese es el que puede llegar a una altura mayor para poderme ayudar, para que todos los demás trabajadores sean como él. Entonces, por eso Cristo dice, aprended de mí que soy humilde y manso, dócil. Cristo mismo dice, obedézcanme, imítenme. Déjense guiar, déjense llevar, sean dóciles. Si dice que hay que bajar la velocidad, a bajar la velocidad. Si dice que tienes que irte más despacio, irte más despacio. Si la vida te está diciendo, ya basta de estar con esta actitud, ya haz caso a las palabras. Porque Dios te habla a tu conciencia. Todos tenemos conciencia. Algunos tratamos de apagar la conciencia, distrayendo nuestra atención en la tele, en estarle cambiando los programas, o algunas señoras en las novelas. Eso es distraer la conciencia. Pero tarde o temprano se acaba la novela y se acaba la tele y te vuelves a quedar tú y tu conciencia. Y Dios te habla que estás haciendo mal. Dios te habla que estás con esa necedad y que si sigues con esas actitudes te va a ir mal. ¿Y por qué Dios permite que te esté dando señales? Porque no quiere verte sufrir. Dios no le gusta, Él tiene pensamientos de paz para con nosotros. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere que suframos por hacer el bien, no que suframos a consecuencia de hacer el mal. Todos tenemos una medida de sufrimiento, pero dice Dios, si tú sufres por hacer el bien, vas a santificarte, vas a desarrollar más, vas a crecer más, va a fortalecerse tu carácter. Pero sufrir por hacer el mal, dice, no, qué flojera. No es así. Por eso dice la palabra más adelante, ahí en Proverbios que estábamos leyendo, el verso 20, que el entendido en la palabra, ¿qué dice? ¿Qué va a hallar? Que es consecuencia del bien. Ay, mira cómo le está yendo tan bien a ese hermano, fíjate cómo está prosperando, porque es una consecuencia, causa y efecto de que entiende con palabras, que entiende a la primera, que es dócil. Entonces el premio del que es dócil es aquella persona que no sufre tantos tropiezos. ¿Por qué? Porque siempre está queriendo escuchar la voz de Dios para hacerla. Siempre está viendo de qué manera puede agradar más a Dios y está siempre buscando hacer ajustes, está siempre buscando amoldar, acomodar al mover de Dios. No trae su yo, no es que yo, mi programa lo voy a hacer así, lo voy a hacer, no, se niega a sí mismo y dice, Señor, ¿qué quieres tú? Esto es lo que quisiera yo, pero ¿qué quieres tú? Reconoce que tiene dueño. Reconoce que su vida es propiedad y está en manos de alguien superior a él que se llama Cristo. Entonces esa persona siempre está queriendo escuchar la voz de su maestro, el que va delante de él. Por eso él es el pastor de pastores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo soy pastor de ustedes, pero yo tengo un pastor.
que yo tengo que dejarme guiar y conducir para que Él, yo sujetándome a Él, sepa dirigir yo la manada que va abajo, que son todas las ovejas. Entonces yo tengo que estar bajo autoridad, ni yo hago las cosas como me da mi regalada gana. Yo tengo que estar siempre viendo las advertencias para ajustarme a la voz de Dios, pero ustedes también se tienen que ajustar, para que todos seamos como un cuerpo bien unido. Bien unido, dice la palabra de Dios, bien organizado, en el amor y en la verdad. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en ser entendidos con palabras. Sí, Señor, ya me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Ya basta de estar dándole más tiempo, estar tentándote en decir, no pasa nada, no, hombre, todo está bien. No, hombre, al rato al rato las cosas van a cambiar. Ya basta de estar defendiéndome delante de ti. Ya basta de estar queriendo seguir en mi necedad un día más. Porque eso fue lo que le pasó a un personaje de la Biblia, que vamos a ver. Es una historia que es como si fuera un cuento, pero es una historia que pasó, pero tiene una moraleja muy importante en base a lo que estamos leyendo aquí. Y eso viene en el libro de Daniel, más adelante en sus Biblias, en el capítulo 4, a partir del verso 1. Es una historia muy bonita. Daniel, capítulo 4. Y habla la historia de un rey, porque ponen de ejemplo a una persona que estaba puesta en un lugar de mucha eminencia, una persona que tenía toda la autoridad. Dios le había dado toda la autoridad a ese rey. Él gobernaba, él mandaba, él estaba acostumbrado a mandar, ¿sí? Pero aún como un hombre poderoso, todos los seres humanos estamos bajo autoridad. Todos los seres humanos. Eso lo tenemos que captar y decir, entonces, pues yo quisiera mi libertad. Bueno, cuando tú te sientes más en libertad es cuando estás realmente bajo autoridad. Una persona que se pone bajo la autoridad de Dios es cuando empieza a disfrutar mucho su libertad. Le empieza a administrar muy bien. Empieza a aprender a vivir bien. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva siempre a una vida equilibrada. Entonces, tú quieres tener libertad, sométete a Dios. Sométete a Dios. Por eso dice Cristo, recibid mi yugo. O sea, sométete, dice Cristo, ponte bajo mi autoridad. Y dice Cristo, no voy a abusar de la autoridad, dice Cristo, sobre ti. Mi yugo es suave. Yo voy a estar siempre viendo de no hacer que hagas cosas duras, cosas injustas, cosas que te pesen tanto. No, yo te voy a ayudar a que tengas una carga ligera. Entonces, el estar en las manos de Cristo nos hace a nosotros sentirnos verdaderamente libres. Por eso dice la palabra que quiera ser mi discípulo, permanezca en mi palabra. O sea, póngase bajo la autoridad de mis indicaciones. Conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando yo quiero ser libre, es que yo quiero ser libre, ponte bajo la autoridad de Cristo. Ahí está el secreto. Si tú te sometes a Cristo, no quiere decir que va a haber restricciones, no, va a haber libertad. Porque vas a aprender a hacer uso de todas las cosas que el mundo te da de una manera equilibrada y bendecida por Dios. Cada bendición que Dios te da no añade tristeza. Entonces nosotros necesitamos entender que todos los seres humanos, no importa la función, no importa, es que es el pastor, o es el papa, o es esto, no, todos estamos bajo autoridad. Fuimos hechos los seres humanos para desarrollarnos bajo autoridad. Entonces nosotros, qué mejor amo que tener a nuestro Señor y Creador, que es justo, que es bueno, que es compasivo, que es misericordioso. Entonces, me pongo bajo la autoridad de Dios y le entrego mi voluntad a Dios. Señor, hágase tu voluntad en mí. Entonces nosotros tenemos que aprender esa lección. Así como la tuvo que aprender Nabucodonosor, que aunque todos le rendían culto y le decían, sí, lo que tú digas, Señor, amo de la tierra. Él tenía que darle cuentas a alguien más. Y lo tuvo que aprender de una manera muy dura, como nos pasa a nosotros. Porque dice la palabra de Dios, lo que estábamos leyendo, que cuando hay una tribulación, cuando hay una caída, antes de la caída es porque hubo altivez. A este muchacho o joven, no sé qué años tendría este señor que era rey, el rey de todo, el imperio más grande del mundo,
Él tuvo que aprender con dolor lo que es estar bajo autoridad y lo que es reconocer a Dios como el que va haciendo la historia de su vida. Y es lo que vamos a leer. Dice aquí la palabra de Dios. Síganme en sus Biblias. Capítulo 1, 4 de Daniel. Capítulo 4, verso 1. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Está hablando Nabucodonosor en primera persona y dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio que se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. 2 puntos, dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y luego dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo,
y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de las raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dios, de alguna manera, antes de que tuviera Dios que usar un sueño, ten la certeza y seguridad que Dios le estaba dando señales antes y no entendía el rey, porque estaba obstinado en que yo voy a gobernar, yo voy a ser feliz a mi manera, yo voy a hacer las cosas como siento que las debo hacer, yo soy inteligente, yo tengo toda la... Entonces estaba en el yo, un yo muy grande, una altivez, un decir, es que yo las puedo, es que yo me como el mundo, yo sí la voy a hacer. Él tenía confianza puesta totalmente en sí mismo y en lo que él poseía. Pero Dios todavía ama tanto al ser humano que Dios le manda un sueño, le revela, estando dormido porque no hacía caso, estaba distraído con tantas cosas, tantos planes, fue un rey tan poderoso, venció en tantas guerras, hizo tantas ciudades tan hermosas, ¿sí? Una de las 7 maravillas dicen que eran los jardines colgantes, que eran una cosa maravillosa allá en Babilonia. Entonces, él estaba tan ensimismado, tan ocupado en sus cosas, que la única manera que Dios pudo hacerle entender con advertencias lo que venía sobre su vida fue cuando él estaba descansando y estaba ya a punto de dormir. Y entonces Dios le habló, le demostró una señal de que lo que Dios pensaba hacer con él, ¿por qué? Porque no reconocía que todo lo que tenía, la vida, la salud, el puesto, el poder, los amigos, todo lo que tenía él en sus manos, era porque Dios se lo había dado. Y que una vez que Dios te da algo, Él te pide algún día cuentas. Siempre hay un momento en que Dios te va a pedir cuentas, no te vas a escapar de eso, y no hasta que te mueras, En vida, Dios hace que tengas altos en tu vida para que ponerse a cuentas contigo, porque no quiere que nadie fallezca. Él no quiere la muerte del malo, Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que el impío se salve. Él quiere que la persona haga un alto en su vida y se vuelva para con Dios en vida, no hasta que se muere. Entonces, de alguna manera, muchas veces Dios permite que pasemos por dificultades, por tribulaciones, donde empezamos a disminuir la velocidad con la que estamos afanados haciendo las cosas,
a veces a través de una tribulación, a veces de una escasez, a veces de un dolor, a veces de una dificultad, para que hagas un alto en tu vida. No para castigarte, sino para que hagas un alto y reconozcas y te pongas a cuentas con Dios. Hagas un balance en tu vida, hagas un examen en tu vida y le digas, Señor, antes de partir, ayúdame a hacer en este alto, ese descanso. A veces Dios nos hace que descansemos de manera forzada, no cuando queremos, sino cuando Él quiere. Vas en la vía de la carretera y de repente te encuentras un lugar donde dice descanso para los turistas. Y ahí te paras a mover las piernas, a hacer un alto del camino que estás trajinando. Y tienes que bajarte, tienes que descansar, tomar agua, ir al baño, hacer tus necesidades, etcétera. Y después otra vez para retomar el camino. Pero esos descansos que Dios pone en el camino son producidos cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera como Él quiere. Y a veces nosotros, cuando nos frena Dios la velocidad, nos molestamos. Chihuahua, ¿por qué? Es que yo iba tan bien. ¿Y por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Pues porque Dios quiere tratar contigo. Porque estás haciendo las cosas a tu manera y estás autoengañado. Por eso dice que el hombre cree que el camino que él hace es para bien. No hay un hombre que diga que está mal, es raro. Es raro el que reconoce que no está siendo un buen papá, que está descuidando a sus hijos en su atención, que le está dando prioridad a otras cosas y le está poniendo poco atención a su pareja, o que la esposa está haciendo las cosas mal porque está siempre criticando, juzgando y dando veneno a los demás. Entonces, de alguna manera Dios nos tiene que detener porque nos ama. Y a este hombre le estaba dando una oportunidad de hacer un alto en su vida. Por eso le dice Daniel, ¿sabes qué, rey? Lo que Dios ha decretado para tu vida es muy doloroso, es muy, pero muy, muy feo. Porque si tú sigues así, Dios ha decretado de que te va a quitar el reino y te va a volver loquito. Te va a hacer que como las bestias, que pierdas la razón por 7 años. Te van a poner en un lugar donde, como si fueras una bestia irracional. Vas a perder la cordura. Vas a tener un colapso nervioso. Nadie te va a poder curar. Y te van a alimentar como si fueras un animal. Y dice que hasta el momento en que tú reconozcas que todo lo que has tenido viene de Dios, hasta que leves tus ojos al cielo y reconozcas que todo proviene de Dios, que la vida que tienes proviene de Dios, que no te pertenece, que el futuro que tienes proviene de Dios, no te pertenece, que si te casas, que no te casas, que si te casas con Panchita, Juanita, no te pertenece, es de Dios. Hasta que tú reconozcas que todo está en manos de Dios y que te tienes que poner en manos de Dios para tomar sabias decisiones, hasta ese momento vas a volver en la cordura. Y le dice Daniel, que conocía a Dios, dice, te voy a sugerir algo. Le dice en el verso 27, acepta mi consejo, le dice, redime tus pecados. ¿Sabes qué? Algo que tienes que hacer es que tienes que ser más justo. Dice, te voy a dar un consejo para que Dios cambie ese castigo, esa disciplina. Porque te está dando un aviso, unos letreros amarillos que dice, peligro, 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 no avances más, ya detente, baja tu velocidad, haz cambios, vete por otro camino, no estás caminando bien. Entonces, son avisos que te está dando Dios porque te ama. Y si tú quieres hacer cambios, tienes que comenzar por ser justo. Eres un rey muy grande, pero has sido injusto, eres injusto, has hecho cosas que no tienes piedad, eres cruel. Eres duro con los demás. Y entonces le dice Daniel, redime tus pecados con justicia, empieza a hacer cambios, vuélvete a Dios. ¿Cuánto tarda una persona en volverse a Dios? Menos de 1 minuto. ¿Cuánto tardó el hijo pródigo mientras estaba él en el chiquero con los marranos y dijo, Chihuahua, Señor, si yo tengo una casa, yo me alejé de mi padre,
¿Qué necesidad tengo? Estoy comiendo, es más, los trabajadores, los esclavos y los siervos más bajos de nivel de mi padre comen mejor que esto, que estoy comiendo comida de marranos. Me estoy peleando con los marranos para que me den la mazorca toda cochina para comérmela. Y entonces él recapacitó en el sufrimiento, en la tribulación, que dice la palabra de Dios que no es sin causa, sino antes de que viene la prueba es porque estaba altivo ese hijo pródigo, estaba orgulloso, quería hacer las cosas a su manera, no quería tener dueño, no quería darle cuentas a nadie, quería darle vuelo a la hilacha, quería decir, mi juventud es para hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera, porque así veo que todos lo hacen. Yo soy de familia de casa, pero yo veo que muchos muchachos y muchachas viven con una libertad, llegan a la hora que quieren, como quieren, hacen lo que les da su regalada y reverenda gana. Yo quiero ser como ellos. Y estaba renunciando al amor y a la protección, a la relación tan amorosa, que él tenía un hogar, no era cualquier hijo de vecino. Tenía un papá que lo amaba, tenía una familia, tenía una posición, tenía una dignidad. Y él estaba queriendo renunciar por esa supuesta libertad de que quería quitarse de la autoridad. Él quería aparentemente ser libre, no se dio cuenta que cuando él era más libre era cuando estaba bajo autoridad. Y entonces llegó un momento en que ese joven, dice la palabra, volvió en sí. ¿Cuánto te tardas en volver en sí? 1 minuto, ni 1 minuto. Chiva, como que se le abrió el entendimiento. ¿Qué estoy haciendo? Voy a volver a casa de mi papá, ya no como hijo. Ya no, aunque sea que me dé chamba como un jornalero. Quiero tener una vida más digna, ya basta. Esta aparente libertad me llevó a una esclavitud. Y ahora soy esclavo de muchas cosas, de muchos pecados. Estoy endeudado, me quedé sin dinero, me quedé sin amigos y estoy comiendo puro mugrero. Porque acepta que así como tienes a un Dios que te ama, tienes a un adversario que tiene odio contra ti, que se llama Satanás. Satanás personalmente te quiere matar, robar y destruir. No te estoy metiendo miedo, es la verdad. Cristo lo vino a revelar. Un enemigo de Dios, del Padre, ha querido sembrar cizaña. Y no quiere que tú desarrolles, no quiere que tú crezcas, no quiere que tú seas bendito, no quiere que tú seas gente de felicidad, gente con bendición. Y es el engañador. Y él te dice siempre, escóndete, hazte a un lado, deja a tus papás, hazlo a tu manera, sé libre. Te engaña, es un engaño porque la mayor libertad que tú pudieras tener es estar bajo la autoridad de Dios. Es caminar bajo la guía de Dios. Daniel era un hombre muy bendecido. Hablaba con Dios, Dios le revelaba cosas que a nadie más le revelaba. Estaba comiendo de la mano de Dios, era un hombre que amaba a Dios y estaba sujeto a Dios y era el hombre más libre, que lo reconoce el mismo rey, que no se quería sujetar a Dios, le reconoce, oye, en su entendimiento pagano le dice, oye, el Espíritu de los dioses está en ti, a ti no te esconde Dios nada. Dando a entender de que el desarrollo espiritual que tenía Daniel por estar bajo la autoridad de Dios era muy alto, muy grande. Y por eso Daniel le dice, si me tienes aprecio y me tienes confianza, yo te doy un consejo. Haz cambios en tu vida. Redime tus pecados haciendo justicia, dice la palabra ahí. Redime tus pecados. Dice, tus maldades redímelas haciendo misericordia con los oprimidos. Cambia. Haz lo contrario. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Dale muestras a Dios de que estás arrepentido, de que reconoces que estás caminando a tu manera. Empieza a ser misericordioso, no seas tan duro con los demás. Usa tu poder para bendecir a los demás. Usa tu posición para ayudar a los demás. No te sirvas de los demás, empieza a ser justo, a ser misericordioso. Dice la palabra de Dios, son 3 cosas las que yo pido del ser humano, dice Dios. Hacer justicia, obrar misericordia y ser humilde ante el Señor. Son 3 cosas las que Dios pide de cada persona, no importa la edad, no importa que tengas 15 años, 20 años, si vas a cumplir 10, de todo ser humano. De manera personal Dios pide nada más 3 cosas. Que seas justo, que hagas justicia, que tengas compasión con las personas que necesitan de tu amor, de tu compasión, de tu cariño, de tu paciencia, que tengas ese deseo de ayudar a los demás.
y que seas una persona que se somete a Dios, que seas dócil, que seas humilde como Cristo nos enseñó, que seas humilde y dócil, que te pongas bajo autoridad, que aceptes el yugo de Cristo, que el tiempo que te queda de vida te pongas y te des la oportunidad de estar aprendiendo a caminar de manera obediente ante el Señor. Pero ¿qué dice la historia? La historia dice que no escuchó. Dice la palabra de Dios en el siguiente verso, verso 29, dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y subraya lo que dice, ¿no es esta la gran Babilonia? Y luego subraya que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Pasó un año, se le olvidó el sueño. Dios le regaló al rey, de ese warning, de ese aviso, le regaló 365 días para que él hiciera cambios, para que él detuviera el camino que estaba llevando, como estaba manejando su vida, que la cambiara, que hiciera cambios, que fuera más compasivo, que fuera más misericordioso, que fuera humilde, que reconociera que todo proviene de Dios. Le dio 365 oportunidades. Pero como para poderte convertir a Dios y volver en sí, no necesitas un día, necesitas menos de un día. Dios le regaló 86,740 horas de su vida para que él hiciera cambios. Ahí estaba la paciencia de Dios. Dios podía cambiar el decreto. Por eso le dijo a Daniel, yo te sugiero que antes de que te toque bailar con la más fea, cambia. Si tú cambias, va a cambiar tu suerte. Si tú cambias, va a cambiar tu destino. Si tú cambias, Dios va a hacer cambios también. Va a decir, no le hagan esto al rey. Pero tú tienes que cambiar. Y como cada hora tiene 60 minutos y nomás tardas en convertirte un minuto, en menos de un minuto te puedes volver a Dios. Dios le regaló 524,000, anótate la cifra, 400 minutos. 524,400 oportunidades para cambiar. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿ha habido cosas que Dios te ha estado hablando en este año? A ti y a mí. Nos ha estado diciendo, ya basta, Luis. Ya basta, necesito que dejes de hacer esto. Necesito que hagas esto. Necesito que cambies en esto. Y nos ha estado dando aviso tras aviso con sus palabras, con su mano derecha. Porque nos ama. Porque no quiere vernos sufrir por pagar consecuencias del mal. Y pregúntate, ¿verdaderamente he puesto todo de mi parte? Y he tomado un minuto de mi vida para verdaderamente de corazón volverme a Dios. Y decirle, sí, Señor, yo quiero redimir mis pecados cambiando, Señor. Yo quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, porque de lengua me como un taco, dice el Señor. Bueno, no dice el Señor, pero me imagino que así lo debe decir, ¿no? Así lo decía mi papá. Porque yo puedo pasar aquí y me pongo a llorar, patalear, pero la demostración de que yo quiero cambiar es de la puerta para afuera, no aquí. Aquí yo puedo hacer una demostración de búsqueda de Dios. Pero Dios no se va a fijar en lo que digo aquí, sino en lo que hago allá. Por eso los frutos dignos de arrepentimiento no son aquí, son afuera. Dios me quiere bendecir, Dios no quiere que pase por tribulación. Pero Dios quiere tratar con mi altivez, con mi autosuficiencia, con mi soberbia y con mi dureza de corazón, que no quiero hacer las cosas como Él, no el hombre, no el pastor, Él dice. ¿Cuánto más vas a pasar así? Dice la palabra de Dios que cuando el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice el verso 31,
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, o sea 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, o sea Dios dice, él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué historia, ¿verdad? Nada más que esa historia es la de nosotros. Esa historia es la de nosotros, de que queremos hacer las cosas a nuestra manera. De que a veces Dios nos habla a través de nuestros papás. A los esposos Dios nos habla a través de nuestras esposas. A las esposas Dios les habla a través de sus esposos. Ah, no, el mío no, sí. Dios te habla a través de tu esposo. De ese hombre que dice, hombre, yo soy más espiritual que él no. Dios te habla. Dios te habla a través de los hijos. Pero te habla no para hacerte sentir mal, sino para que tomemos decisión de cambiar. Porque Él quiere bendecirnos. Él no quiere que pasemos por sufrimientos que no vale la pena pasar por sufrimientos de ese tipo, por hacer el mal, por estar en la necedad, por estar en la dureza de nuestro corazón. No es de Dios eso. No es de Dios. Muy en particular en la iglesia, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él quiere darnos vida en abundancia. Y una vida en abundancia no significa que estemos pasando por sufrimientos por hacer el mal, por estar en la ansiedad. Él quiere liberarnos de eso. Pero para poder obtener esa vida abundante y feliz y llena de felicidad y de dicha que la andamos buscando en el mundo, no la vas a obtener, la vas a obtener entregándote a Dios. Esa felicidad que Dios quiere colmarte tiene un precio que pagar. Tienes que humillarte ante Dios. Tienes que hacer cambios en tu vida con la ayuda de Dios. Tienes que dejar de hacer lo malo. Y tienes que aprender con la ayuda de Dios a decir, Señor, quiero aprender este año 2015 a caminar bajo tu autoridad. Yo quiero aprender ser dócil. Señor Jesús, ayúdame a ser dócil, soy muy cabezón. Ayúdame a ser humilde, ayúdame, Señor, ayúdame en mi debilidad. Y Dios se manifiesta. Dios va mudando el corazón del hombre, porque ese ejemplo que dejó es que de ser una bestia, de ser un hombre que ya no era hombre, su aspecto físico era una bestia, como ese cuento de La Bella y la Bestia, ¿se acuerdan? Todo peludo y con uñas largas y con cuernos. Bueno, imagínense así al rey, todo así. Dice que eran como plumas, estaba lleno de cabello, nunca se cortó 7 años el cabello, no se bañó, se bañaba con el rocío. ¿Cómo habrá olido ese ser que se opuso a Dios, que se rebeló contra la autoridad de Dios? Pero Dios quiere demostrarnos que aún estando en el estado más bestial, más bajo, como si fueras un animal, aún así cuando tú miras los ojos al cielo y te dices, Señor, ayúdame,
perdóname, Dios es capaz de transformarte en una persona buena y devolverte tu dignidad que Él tiene planeada para ti. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un destino de gloria aquí en la tierra que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Tenemos una estatura a la cual el Señor nos quiere llevar en esta vida. Pero yo tengo que hacer cambio, yo tengo que, primero que nada, volverme de corazón a Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor Jesús, a caminar bajo tu autoridad. Ayúdame, Señor Jesús, a aprender a ser dócil y humilde de corazón, que es lo contrario a la altivez y a la soberbia. Y el Señor, si transformó a un hombre que tenía corazón de bestia, Dios puede transformarnos a nosotros más fácilmente. Dios nos puede dar la gracia de comenzar de nuevo, hermanos. Dios nos puede dar la gracia que este año, verdaderamente 2015, sea un año donde haga un parteaguas en nuestra vida y donde verdaderamente estemos experimentando a nuestro máximo toda la plenitud que Dios nos quiere dar de bendiciones. No nada más económicas, emocionales, sociales, espirituales, hacernos felices porque estamos bajo la autoridad de Cristo. Pero está en nosotros que tomemos la decisión. Es un minuto el que solamente se necesita para volverse totalmente y entregarle totalmente nuestro pasado, presente y futuro a Dios. Es un minuto. ¿Cuántos minutos necesitas que te dé Dios? ¿Cuántas advertencias necesitamos que nos siga mandando Dios hasta que llegue el momento en que tengamos que pagar una consecuencia grave de nuestros actos y tengamos heridas en nuestra vida que tengamos que sufrir varios años por nuestra necedad? Dios no quiere eso. Cuando pase, no digas, era voluntad de Dios que me pasara el sufrimiento. No, Dios no quería que pasaras ese sufrimiento. Por eso dice la palabra que el que es entendido en las palabras hallará mucho bien. Porque cuando Dios nos habla y le hacemos caso, somos muy bienaventurados. Por eso la palabra de Dios que leímos en Proverbios capítulo 16, el entendido, verso 20 dice que el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y dice por eso que manantial de vida en el verso 22, o sea, mucha vida, el manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Que Dios nos dé la gracia, de aplicar en nuestra vida espiritual como Daniel, un hombre entendido. No nada más en enigmas, sino entendido en que conocía la voluntad de Dios, le daba lugar a Dios. En un mundo pagano, en un mundo lleno de idolatría, Daniel siempre le dio el primer lugar a Dios. Siempre le buscó a Dios. Y como dice la palabra, yo honro a los que me honran. Y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Cuando tú de corazón, en tu vida, en esa escuela donde todos hacen cosas que son contrarias a Dios, en ese barrio donde todos están más chuecos que nada y no quieren hacer las cosas rectas, en ese trabajo donde hay muchos deshonestos, pero ahí en ese mundo, en ese lugar donde hay mucha oscuridad, si tú le das el primer lugar a Dios y te comprometes con Dios y le pides que Dios te use, Dios te puede exaltar y levantar en ese lugar de tinieblas como levantó a Daniel, un hombre lleno de luz. ¿Por qué? Porque Dios está siempre al pendiente de sus hijos. Y Él siempre quiere prosperar a los obedientes. Él siempre quiere hacer la diferencia de premiar y galardonar a los que le buscan, a los que le dan su lugar. Y todo ese premio es para todos los que estamos aquí. El Señor no quiere que ninguno de los que estamos aquí estemos pagando consecuencias feas por nuestra necedad. No es voluntad de Dios que esta iglesia esté pasando por problemas graves y difíciles por nuestra mala voluntad, por nuestra necedad, por nuestra soberbia, por nuestra altivez. Dios quiere bendecir mucho a esta congregación y a todos los creyentes, pero está en nosotros cómo queremos aprovechar esos minutos que nos da cada día
¿Cómo queremos aprovechar esas advertencias para volver nuestros ojos al cielo, volver en sí y volver todos juntos a la casa del Padre? Que Dios nos dé la gracia en este día de hacer un alto en nuestra vida y de decirle, sí, Señor, yo quiero de corazón, ya basta, redimir mi vida haciendo cambios, ser más humilde, ser más compasivo y ser más justo con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra que nos has dado el día de hoy. Danos esa bendición que necesitamos, Padre, y danos la gracia de alabarte siempre. Te damos gracias y alabamos tu nombre porque tú nos amas y porque tú quieres nuestro bien. Ayúdanos a vencernos a nosotros mismos y ayúdanos a morir a nosotros mismos y ayúdanos a entregarnos a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por nuestra soberbia, por la dureza de nuestro corazón, por la incredulidad. Perdónanos por la tibieza espiritual. Perdónanos, Padre Celestial, porque no queremos dejar nuestro egoísmo, Señor. Perdónanos porque sí hay soberbia en nuestra vida. No queremos cambiar, Señor. No queremos ser dóciles. Perdónanos, Señor, porque queremos arreglar nuestros problemas a nuestra manera. Perdónanos, Padre Celestial, por no darte el debido lugar a ti, Señor. Ayúdanos a demostrarte con hechos de obediencia que te amamos y que tú eres lo más importante para nosotros. Ayúdanos a ponernos bajo tu autoridad. Ayúdanos a experimentar este año, Señor, mayor bendición, mayor placer, mayor deleite en ti, Señor. Mayor libertad al estar sujetos a ti, Señor. Danos esa bendición el día de hoy que necesitamos y ayúdanos a salir con el firme propósito de cambiar y de mejorar nuestros caminos el día de hoy. Que a partir de hoy, Señor, hagamos un alto en nuestra vida y volvamos totalmente nuestro corazón hacia ti. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén.